autoridades de salud. El movimiento del 68, una de las más importantes páginas de la historia que escribió el movimiento estudiantil y popular en nuestro país. Que vienen los estudiantes, que tumban al represor, que ya nada los detiene ni nos detiene, que en este país habrá justicia y todo será mejor. Así pensaban miles, decenas de miles de obreros, trabajadores, campesinos, amas de casa, comerciantes, todos los sectores que junto a los estudiantes de este país emprendieron la gran utopía de liberar a los presos políticos, de lograr la desaparición del cuerpo de granaderos, de abolir el delito de disolución social, es decir, de abolir la pena de cárcel contra quien protesta contra el gobierno, quien llame a organizar al pueblo y luchar contra los tiranos como lo era Díaz Ordaz. Los estudiantes crearon una especie de órgano de poder contrapuesto al gobierno, el Consejo General de Huelga, CNH. Aquí discutían los representantes de todas las asambleas, hombres y mujeres en lucha, codo a codo. Decidían, pero además se organizaban para llevar a cabo sus acciones. A través de esta organización lograron llegar con sus volantes, manifiestos y pintas a la conciencia de grandes sectores de la población. Las asambleas estudiantiles a lo largo y ancho del país se desbordaban a los centros de trabajo, colonias y lugares con presencia popular, para convencer de que era el momento de unirse y luchar. Su demanda de diálogo público con el gobierno era una exigencia de amplios sectores. El gobierno y todo su aparato de Estado arremetió durante meses contra el movimiento. Los medios de comunicación, la iglesia, los gobernadores, los charros, diputados y senadores no pararon un solo día de desprestigiar al pueblo rebelde, mientras que el ejército, granaderos y policías los reprimían sistemáticamente, pero el movimiento parecía un roble inquebrantable. Y es que el movimiento no había nacido de la nada, era un movimiento heredado de las huelgas de los ferrocarrileros, de los médicos, de los magisterios y de varias movilizaciones y huelgas de estudiantes, a todas las cuales el gobierno había respondido con una represión brutal. A nivel internacional, también se gestaban épicas luchas estudiantiles por justicia y dignidad. Había protestas contra la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y aún se tenía memoria de la Revolución Socialista Cubana. El movimiento había aprendido de esta experiencia y el vínculo pueblo-estudiante crecía como la espuma. Tuvieron que pasar varios meses y tuvieron que acribillar con el ejército ese 2 de octubre de 1968 para intentar detener la transformación por un país con igualdad social y política que el movimiento estudiantil popular iba desarrollando. Pero no pudieron porque teniendo como guía el movimiento del 68 y memoria a los miles de muertos, un nuevo movimiento surgió y creó autogobiernos en las universidades, abrió las puertas de la universidad a miles de hijos de trabajadores, dio paso a la lucha por un sindicalismo independiente de los charros, a un gran movimiento independiente del gobierno y del Estado mexicano, entre otros muchos logros. Por eso, hoy, a 52 años del acontecimiento de 1968, la Asamblea de Profesores de la UNA convocamos a todos los estudiantes y pueblo en general a recordar y estudiar el movimiento, sus causas y consecuencias, pero no para ser unos eruditos del tema, sino para aprender de él y transformar la situación actual en la que vivimos. La injusticia social aún está presente y tenemos miles de tareas por delante. Estamos seguros que más temprano que tarde, los jóvenes estudiantes junto a nuestro pueblo se llenarán de conciencia y retomarán las banderas para luchar por un mundo mejor para todos. Nuestro pueblo se llenarán de conciencia y retomarán Solo te regreso en Barlovento Informa cuando son las 14:39 hora del centro, y estamos desde luego en el corazón de la PROSOC con recuerdos importantes, con memoria, y dicen por ahí que toda la memoria es histórica. Hay una controversia en el término, pero yo creo que sí debemos de tener memoria. Como pueblos tenemos que tener memoria de nuestra historia, y esto que ocurrió en el 68 marcó a la generación de jóvenes que luchaban, y a los hijos, a los nietos los ha marcado indudablemente. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Barlovento Informa en el corazón de la PROSOC. Muy buenas tardes, estimada Lulú. Muy buenas tardes a todo el equipo de dirección, a todo el equipo de producción, a todos nuestros Barloamigos en una fecha tan emblemática como este 2 de octubre.
del 2020. Así Es muy importante, como tú bien dices, tener memoria histórica, porque los que no tenemos memoria histórica estamos condenados no solamente a no comprender nuestro presente, sino mucho menos a ver la perspectiva del futuro. No podemos entender nuestra guerra de independencia, no podemos entender la Revolución Mexicana, así como no podemos entender ese emblemático movimiento estudiantil de 1968 que marcó también un antes y un después en este país. Porque de alguna manera ahí también están las raíces de este gobierno democrático, de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí también se cimentaron estas raíces, las raíces de este importante gobierno que esperamos, y para eso se está trabajando denodadamente para sentar las bases de un nuevo México más justo y más equitativo para todos sus habitantes. Pues permíteme recordar, mandar un saludo y a todos los participantes, los sobrevivientes de este acontecimiento, pues permíteme recordar en estos micrófonos a Raúl Álvarez Garín, del Consejo General de Huelga, desde luego a su madre, Manuela Garín, desde luego a todos y cada uno de los que no conocemos, pero que estuvieron ahí en un momento trágico donde los tomó por sorpresa la balacera, la caída de las bengalas, en fin, todo esto que sucedió en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y permíteme, tú eres muy joven, yo tenía escasos 4 años, tú has de haber tenido 2, pero nos marcó. En mi caso, yo reconozco este despertar en mi propia familia que participó, en mi abuela, la doctora Angelina, en mi madre, la señora Lourdes, en mi padre, Rodolfo Piñasoria, todo lo que sucedía, que pasaban semanas y era el tema central de conversación en la mesa, tras algunos, tú sabes que tuvimos familiares en la cárcel incluso, y bueno, tensión en la familia, un momento de un parteaguas en la historia de este país. A partir de ahí, bueno, empieza a abrirse la democracia en este país muy lentamente, Nico. Así es, Lulú. Efectivamente, hace en la mañana estaba yo viendo algunas expresiones totalmente absurdas porque cuestionaban algunas personas que decían, ¿cómo es posible que hablen ustedes del 68 cuando en ese tiempo ni siquiera habían nacido? O sea, es decir, que tuve que haber vivido en la época de fines del siglo XVIII para entender la Revolución Francesa, o tuve que haber vivido el siglo XX en los 30s, 40s para entender la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra de Corea posteriormente, o necesitaría haber nacido hace 2 siglos para entender la Guerra de Independencia, o la guerra posteriormente de Reforma que encabeza don Benito Juárez, el presidente. Ese es un absurdo. Desde luego que no necesitamos haber vivido o haber estado siendo estudiante en ese momento para entender lo que se suscitó en el movimiento de estudiantil de 1968, que efectivamente fue un parteaguas. No necesitamos. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera nuestros padres, nuestros abuelos nos hablaban de eso. Y desde luego te voy a decir una cosa, Lulú, a los 10 años, en el 78, siendo ya estudiante del CCH, en este caso Oriente, pues participamos muchos en esa marcha que también fue para conmemorar o celebrar no la matanza, sino el movimiento estudiantil de 1968, cuyos estudiantes lo enfrentaron, lo encabezaron, totalmente descubiertos del rostro, con su rostro limpio, con la mirada hacia adelante y con la frente en alto.
¿Te No, no es parece? eso. ¿Te parece, Nico, que vayamos a un corte y, bueno, seguir recordando estos momentos? Un saludo, desde luego, al profesor Jaime Sandino del CCH Vallejo, fundador del mismo, participante en el movimiento del 68, a nuestro queridísimo Eduardo Cervantes, todos ellos, Ok. Lalo en la cárcel, bueno, momentos terribles. 4 años. Vamos a un Así corte, no se vayan, esto es A Barlovento Informa contra Viento y Marea.